En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Si ya contestó las preguntas sobre Juan capítulo 6, vamos a proceder con nuestro estudio de Juan capítulo 7, que introduce una nueva época en la vida de Jesucristo y en su relación con los discípulos y también especialmente con sus enemigos entre los judíos. Es la época del conflicto. Capítulo 7 al 11 nos presenta una época de conflicto. Describe el desarrollo paralelo de la fe y la incredulidad de los oyentes de Jesucristo, y especialmente el conflicto que resultó entre las dos fuerzas opuestas, los que creían y los que no creían en él. Esta época o esta sección del libro de Juan nos relata la confusión de algunas personas y la oposición abierta de otras personas, y en algunos casos, con algo muy positivo, el progreso paulatino pero seguro de una fe triunfante de parte de los verdaderos discípulos de Jesucristo. La diferencia con la época de la controversia que acabamos de estudiar es que aquella narra principalmente argumentos que surgieron de actitudes que no estaban fijas todavía. Pero en esta época del conflicto vamos a encontrar actitudes ya fijas. Ya encontramos personas que están de un lado o del otro del conflicto. Desde el capítulo 7 y el versículo 1 se nota la opresión decidida contra el Señor. Ya no debatían los líderes de los judíos lo que deberían hacer con Jesús, porque ya habían llegado a la conclusión que tenían que destruirlo de alguna manera. Jesucristo ya estaba viviendo, podemos decirlo, con tiempo prestado, desde el punto de vista de sus enemigos, es decir, porque ellos solamente esperaban el momento oportuno para terminar su vida. Pero Jesucristo veía las cosas desde otro punto de vista. Él estaba tomando en cuenta la voluntad del Padre, y para él era el destino designado por el Padre, al cual él se sujetó voluntariamente cuando se hizo hombre. Él sabía que vino a este mundo a morir, así que él veía todo esto desde otro punto de vista. Él sencillamente estaba esperando el tiempo del cumplimiento del plan divino, que era para él algo muy seguro, y al cual ya estaba entregado. Esta porción del texto del capítulo 7 al 11 cubre los últimos 6 meses antes de la crucifixión de Cristo Jesús, el tiempo entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. O sea, la fiesta de los tabernáculos ocurría entre septiembre y octubre, y la fiesta de la Pascua ocurría entre nuestros meses de marzo, fines de marzo y principios de abril, variando según el calendario judío. Así que esta es la época y el tiempo que estaremos considerando en la vida de Cristo Jesús, los últimos 6 meses de su vida. Y vemos un cambio marcado en que la decisión de la gente opositora es firme y la fe de los discípulos del Señor va aumentando. En el capítulo 7 encontramos primeramente la incredulidad de los hermanos de Jesús. Juan 7, del 1 al 9. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, ahora hablando de sus hermanos en la carne: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.
el versículo 1 nos revela que los dirigentes de los judíos ya habían decidido matar a Jesucristo. Procuraban matarle, y por este motivo Jesucristo en esta época todavía no quería andar en Judea, sino que se encontraba andando en la región de Galilea, muy al norte de Jerusalén. Ellos, es decir, los enemigos del Señor, no hicieron un solo esfuerzo de matarlo, sino que procuraban matarle, buscaban la oportunidad una y otra vez. Aunque Jesucristo había venido con el propósito específico de entregar su vida por nosotros, Él sabía que el momento exacto para su sacrificio no había llegado todavía. La fiesta de los tabernáculos estaba cerca, dice el texto en el versículo 2. Así que estamos tratando un tiempo más o menos en los últimos días de septiembre a los primeros del mes de octubre en nuestro calendario, porque estos son los días cuando caía la fiesta judía de los tabernáculos. Esta fiesta era una acción de gracias por la cosecha y de conmemoración también de la ayuda que Dios les había dado cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto ya hacía muchos años. Los hermanos de Jesucristo mencionados en el versículo 3, como ya notamos, no son hermanos espirituales, sino hermanos en la carne. Estos son hermanos que no creían en Jesús, según el texto. Eran hermanos en la carne porque tenían la misma madre. Por supuesto, no tenían el mismo padre, ya que el Padre de Jesucristo era Dios mismo. Pero aquí sí nos presenta el hecho que María tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús. Este versículo es uno de varios que comprueban que Jesucristo tenía hermanos carnales, no solamente hermanos espirituales, sino verdaderos hermanos, hijos de María. Estos hermanos pensaban que Jesús debería hacer un esfuerzo público por llegar al poder y la fama que ellos suponían que él buscaba. Por este motivo le dijeron, ninguno, en el versículo 4, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Naturalmente ellos no habían comprendido que el Señor Jesucristo no buscaba fama. Él lo que buscaba era hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Ellos, no obstante, estaban pensando conforme a una mentalidad carnal, materialista, y conforme a deseos carnales también, en busca de la fama y la potestad que el mundo puede ofrecer. Es interesante que, según Hechos capítulo 1 y el versículo 14, parece que estos hermanos que son incrédulos se vuelven creyentes, tienen una actitud diferente. Al menos en Hechos capítulo 1, después de la resurrección del Señor, el texto dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que algunos de los hermanos de Jesucristo llegaron a creer en Él todavía, aunque aún no creían en este evento que estamos estudiando aquí en Juan capítulo 7. La respuesta de Cristo en los versículos 6 al 9 es sencillamente, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. La palabra tiempo, kairos en el griego, no es lo mismo que hora. Su hora es la hora de su muerte, pero su tiempo es el tiempo o la ocasión adecuada para manifestarse públicamente a las autoridades como el Mesías. Cristo pensaba hacerlo, y lo hizo, durante esta misma fiesta de los tabernáculos, pero no era tiempo todavía en el preciso día y momento, ni de la manera que sus hermanos le estaban sugiriendo. Ellos querían que llegara públicamente, ellos querían que llegara en este momento exacto cuando ellos decían, pero no era su tiempo todavía, y por este motivo se quedó atrás, y después, en su tiempo, Él llegó, y de su manera. Él esperaba la mejor oportunidad. La oportunidad apropiada no es ahorita, es lo que les está diciendo. El individuo
como Cristo, que quiere hacer la voluntad de Dios, y por supuesto se supone que esta es nuestra actitud y nuestro deseo como siervos de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos una relación muy diferente con el mundo que aquellos que solamente quieren hacer su propia voluntad. Por esto declara Cristo en el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El hombre que quiere hacer su propia voluntad es aliado del mundo. Él se siente cómodo con el mundo y está muchas veces enamorado también del mundo y de lo que el mundo puede ofrecer. Pero como Cristo dice a sus discípulos más adelante en el capítulo 15 y los versículos 18 al 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Cuando nosotros escuchamos la voz de Cristo Jesús y salimos de las prácticas y del pecado del mundo, y tratamos de seguir la voluntad de Cristo Jesús desde nuestra propia voluntad egoísta, entonces ya no somos aliados del mundo, sino aborrecidos por el mundo. El hombre que quiere hacer la voluntad de Dios es enemigo del mundo, así como lo fue Cristo Jesús. Los judíos aborrecían a Jesucristo y los hombres del mundo aborrecen a toda persona que testifica que las obras de ellos son malas. Y lo hacemos cuando vivimos una vida recta, una vida santa, una vida que está conforme a la voluntad de Dios, en vez de seguir los deseos, las pasiones carnales, los deseos de la carne, el egoísmo que caracteriza al mundo. Pudiéramos pensar que ya que Cristo se quedó todavía y les dijo que no subía aún, que Cristo hubiera engañado así a sus hermanos, pero no era así. Él no engañó a sus hermanos. Él no les dijo que no iba a llegar a la fiesta, sino que no iba en el momento y de la manera que ellos querían. Les dijo sencillamente que el momento oportuno no había llegado todavía. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Después subió a esa fiesta, pero todavía no subía a ella. Comenzando en el versículo 10 de Juan capítulo 7, encontramos el aturdimiento de la gente. El texto dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. En esta ocasión encontramos tres actitudes diferentes en cuanto a Jesucristo. Los judíos son aquellos que lo buscaban con el propósito específico de matarle. Algunos, no obstante, lo defendían porque consideraban su carácter sin mancha y también las obras que él hacía que eran beneficiosas. Y luego tenemos a otras personas que lo consideraban como engañador. Había este gran murmullo entre la multitud acerca de él. Es bueno, decían unos, no, engaña al pueblo, dicen otros, y mientras tanto entre todo esto, la jerarquía de los judíos está buscando la oportunidad de matar a Cristo Jesús. Y junto con esta búsqueda por la muerte de Cristo, han logrado que haya miedo de ellos entre la multitud también, de modo que ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Juan 7:13. La represión religiosa definitivamente influía en la mentalidad de muchas personas en aquel tiempo, así como hoy día tenemos nosotros siempre esta clase de represión religiosa entre muchas personas hoy día.
En el capítulo 9 de Juan, en el versículo 22, encontramos otro ejemplo de lo mismo, de los padres de un ciego que fue sanado, que por miedo de los judíos no estaban dispuestos a ni reconocer que su hijo había sido sanado, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y esto mismo es lo que hicieron con este hombre que fue sanado por Cristo Jesús en Juan capítulo 9 y el versículo 34, porque él no estaba dispuesto a negar que Jesús realmente le hubiera sanado. Querían que mintiera para no ser expulsado de la sinagoga. En el capítulo 12 de Juan también encontramos a personas que habían creído en Jesucristo, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Todos, en esta ocasión, en Juan 7, se abstuvieron de hablar públicamente acerca de Jesús porque no querían correr el riesgo de quedar mal con la jerarquía judía. Y cuando consideramos la naturaleza legalista de la religión de los fariseos, no es tan extraño que esto exista, esta condición represiva, con la falta de una verdadera libertad de expresión religiosa. Era peligroso oponerse a estos dirigentes, porque ellos controlaban con mano de hierro el pensamiento religioso del tiempo. Oh, decimos, qué horrible, qué terrible sería esto. Pero si comparamos sinceramente, veremos que no es muy diferente de la situación que frecuentemente encontramos en las religiones modernas. En estas religiones de nuestra época encontramos a ciertos hombres, o en algunos casos grupos de hombres, literalmente que son temidos por los miembros de la religión. Este temor es tanto a veces que tienen miedo de dar a conocer alguna opinión o enseñanza diferente a los estatutos o las tradiciones aceptadas por la jerarquía de determinada secta. Nosotros debemos siempre dar valor a las personas, a amar la verdad y hablar la verdad. Y nosotros en la Iglesia del Señor también debemos evitar toda clase de represión religiosa, que nunca exista esta actitud entre nosotros, que si alguna persona exprese alguna opinión que no sea de acuerdo con lo que nosotros hemos creído, que empecemos a perseguirle de alguna manera o a ridiculizarle, porque no cree lo que nosotros creemos o no ha logrado el entendimiento que nosotros tenemos. Es interesante que a pesar de esta represión religiosa, el Señor estaba impresionando a ciertos hombres amantes de la verdad, que no hacían caso a las amenazas de los judíos. Luego enseguida en el capítulo 7 encontramos, aunque Cristo había llegado en secreto a la fiesta, apareció públicamente. Y veremos la reacción del pueblo, la reacción popular a esta aparición de Cristo Jesús y a lo que Él dijo en esta ocasión. Enfatizo lo que dijo, porque Cristo en esta ocasión no hizo ninguna señal. Sencillamente se limitó a enseñar la verdad. Y es interesante que el texto bíblico no nos presenta en detalle su enseñanza, sino que más que todo enfatiza el conflicto que resultó de la enseñanza del Señor. Hemos entrado en la época del conflicto, y este es el énfasis que encontramos en el texto bíblico, en el relato del apóstol Juan, acerca de estos días conflictivos en la vida de Jesucristo. El texto dice, siguiendo con la lectura, comenzando en el versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Todo este tiempo de la fiesta ha estado oculto. Han estado preguntando acerca de él. Los judíos buscaban matarle. Algunos decían que era engañador. Otros decían no es bueno. Todos temían hablar públicamente de él, abiertamente de él, debido al temor que tenían a los judíos. Y de repente, a la mitad de la fiesta, él subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado?
Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Antes de seguir con la reacción de la multitud y luego cómo Cristo responde a ellos, consideremos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras directas, palabras duras en cierto caso, aclarando que su palabra directamente viene de Dios. En el versículo 15 encontramos la reacción inmediata del clero profesional. ¿Cómo sabía esta letra sin haber estudiado? Jesús, por supuesto, no había estudiado en ningún instituto de los judíos. Él no era un rabí o maestro titulado. Así que estos líderes de los judíos que constituían un clero profesional y exclusivo, pensaban que tenían la única interpretación autoritativa de las enseñanzas de la ley. Y esto es lo que ellos habían logrado imponer en la gente, en la mente de ellos, que tenían que acudir a ellos para conocer la interpretación verdadera de la ley. Era tan fuerte su dominio sobre la gente que ninguno se atrevía ni a expresar una opinión positiva acerca de Jesucristo por miedo a ellos. Por tanto, se maravillaban estos cuando Jesús de repente tuvo el valor de hablar públicamente y en el templo, enseñando la verdad de Dios en vez de las tradiciones de los fariseos. Así que cuando vieron esto, ellos trataron de ridiculizar a Cristo y de quitarle el crédito a lo que él estaba diciendo, para que no creyera la gente en lo que él enseñaba. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Los líderes religiosos de nuestro tiempo también han formado su propio clero profesional, no tan diferente del clero de los judíos de aquel tiempo. Y ese clero profesional impide el pensamiento libre, impide la libertad de aprender directamente de la Biblia y de expresar abiertamente lo que uno aprende en la Biblia. Uno tiene que ser un pastor titulado. Uno tiene que ser un reverendo supuesto, un sacerdote, uno que ha aprendido, uno que ha estudiado, que tiene años en alguna universidad. Pero si nosotros tenemos el mismo origen de nuestra enseñanza, de nuestras creencias que Cristo, si viene realmente de Dios, no tenemos problemas. Los judíos suponían que había solamente dos posibilidades para la doctrina de Cristo. Suponían que tenía que haber estudiado con ellos en algún seminario, pero no lo hizo. Y no siendo así, pues evidentemente lo que él enseñaba eran sus propias ideas. Pero lo que ellos no hacían era tomar en cuenta la otra alternativa, que Dios realmente le había dado esta enseñanza. Y esto es lo que Cristo dice en el versículo 16, mi doctrina no es mía. Es cierto que no estudié con ustedes, pero no estoy hablando mi propia opinión tampoco, sino de aquel que me envió. Y esto hizo que su doctrina fuera superior a las tradiciones de los judíos, que tuviera más autoridad para hablar que ellos mismos. Y luego les lanza un desafío maravilloso que es para toda persona, una promesa hermosa para todo aquel que sinceramente desea servir a Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Él nos está asegurando que es posible conocer la verdad. Es posible saber si una enseñanza es de Dios o no. Podemos conocer la verdad. Podemos saber si alguna enseñanza es o no de Dios. ¿Cómo?
por medio de un deseo sincero y ferviente de hacer la voluntad de Dios. No solamente de conocer la voluntad de Dios, sino de hacer la voluntad de Dios. Aquellos que quieren agradar a Dios, no solamente saber lo que agrada a Dios, sino realmente practicar la verdad. Estos van a conocer. Muchos no quieren cambiar sus vidas y por tanto no pueden entender la verdad. Buscan enseñanzas que les agradan a ellos. Buscan enseñanzas de acuerdo con sus propios deseos y por tanto nunca llegan a un entendimiento de la verdad. De estos habló el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo cuando él escribía acerca de los días cuando los hombres buscarían enseñanzas apartándose de la verdad, porque vendrá tiempo, dice 2 Timoteo 4, 3 al 4, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que van a buscar a personas que les enseñen lo que quieren escuchar y lo que quieren hacer. El capítulo 3 y el versículo 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque están llenos de sus propios deseos y concupiscencias carnales, egoístas, buscando su voluntad, no la de Dios. Nombre sin